Bueno, bienvenidos todos a nuestra clase de hoy. Okay. ¿Me confirman, por favor, que estén, que se esté viendo el... Yo creo que... Sí se ve. Sí, profesor. Espérate, pero creo que déjenme compartirlo de otra forma. Que estoy ahora con otra aplicación para... Voy a compartir toda la pantalla. Y acá la... Ya, ahora ahí me parece que está mejor. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien allí? Sí. Sí, profesor. Ya. Bien, entonces la semana pasada, muchachos, estuvimos viendo las reglas de transformación, ¿verdad? De los diagramas de bloque. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es hacer un par de ejercicios muy breves para ver cómo se hace una reducción de un sistema basado en diagramas de bloques. Y posterior a eso ya comenzar con nuestro primer sistema físico, que son los que ustedes más dominan al revés y al derecho, que son los sistemas eléctricos. ¿Ok? Esas son las metas de hoy día. Entonces, a manera de súper breve repaso, ¿verdad? Uy, se me olvidó esto. Se actualizó. A manera de súper repaso, ¿verdad? Estas eran las reglas que vimos, ¿verdad? Los sistemas en cascada, el resultado de una cascada es el producto de las ganancias. Los sistemas en paralelo, el resultado del paralelo es la suma algebraica de los bloques, de las ganancias. Los sistemas realimentados que les pedí se memoricen, ¿verdad? Es, si G es la ganancia del lazo abierto y H la de realimentación, es G más menos 1 sobre GH, donde ese signo tiene que ser contrario al signo de la realimentación, ¿verdad? Eso es lo que hablamos la semana pasada. Con respecto a las reglas de transformación, que es lo que vamos a practicar ahora, el álgebra de puntos de suma, esa es la regla para mover un bloque detrás de un punto de suma, la primera que estamos viendo aquí. Para mover el bloque detrás del punto de suma, habíamos dicho para hacer esto, ¿verdad? Y la otra es la regla para mover el bloque por adelante del punto de suma, ¿cierto? De allí tenemos las reglas de los puntos de derivación, cómo se mueve un bloque para atrás de un punto de derivación y cómo se mueve un bloque para adelante de un punto de derivación. Y por supuesto necesitamos un par de ejemplitos para ilustrar ambas consideraciones, ¿no? Aquí está nuestro ejemplo 1, que siempre es el ejemplo más sencillo. Muchachos, si ustedes estuvieron viendo el video, les pido por favor que me dejen hacer una informalidad. Esa informalidad es omitir la dependencia de S de las funciones de transferencia, pero por favor recuerden que todas estas funciones de transferencia, como lo dice él, dependen de S, ¿ok? Solo lo hago para no estar escribiendo a cada rato de S, ¿sí? Luego van a decir, el profesor no puso, no depende de S. G2, G3, CD. Ese es en los bloques, la salida sí pongo la dependencia. Aquí está H1. Acá está H2. Y acá está H3. Esta es rápida porque esta es realmente muy sencilla. ¿Sí? Aquí hay varias formas de ir trabajando unos con otros, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto es gráfico, muchachos. Voy a rediseñar o a redibujar el esquema, pero voy a aplicar varias reglas aquí. La primera regla que voy a aplicar es la cascada, ¿verdad? ¿A qué era igual el resultado de dos bloques en cascada o de varios bloques en cascada? ¿Quién se acuerda? Su multiplicación, La de 2 de 3. Multiplicación. Otra cosa que voy a hacer es simplemente álgebra y voy a concentrar todas las sumas que ustedes ven aquí, estas tres sumas, en un solo punto, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer en esta primera pasada, muchachos. Por cierto, esto hay que poner que es menos. Entonces, voy a poner un solo punto de suma, voy a poner un solo bloque que es G2 por G3, ¿verdad? La cascada, ¿cierto, muchachos? Sí. Y voy a decir que esto es H1. Recuerden que esto es más, que esto es menos. Voy a decir que esto es H2, menos también. Y voy a decir que esto es H3, menos también. ¿Están de acuerdo con esa primera reducción, muchachos? Sí. Sí. Profesor, Sí. H2 no está sumando. Buena, sí, claro, gracias, gracias. Yo no me di cuenta. Ups, soy malo. H2 está sumando, como bien dice el compañero.
H2 está sumando. ¿Por qué hice eso? Era de ponerle un cruce al menos, ¿no? Ya estaba en más. Listo, muy bien, gracias por la ilustración allí, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es congregar la realimentación y decir que esto es lo mismo que G1, que suma, que G2, G3. Y esto de congregar la realimentación no es otra cosa que usar el tema de los sistemas en paralelo. ¿Se acuerdan esta regla de los sistemas en paralelo? ¿Qué decía si varios sistemas salen del mismo punto y llegan al mismo punto de suma? Tal como se lo ve acá, ¿no? Si lo ven a la izquierda. Que se hace Salen del mismo punto y llegan al mismo punto. ¿Qué se hace allí? un Se solo suman. sistema de suma o resta, Se hace dependiendo una del suma signo de la álgebra. realimentación. Así es. Entonces, como ustedes quieran, muchachos. Lo voy a poner en más, ¿verdad? Para que cada uno de ellos coja el signo original que tenía. Entonces sería menos H1 más H2 menos H3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Menos H1 más H2 menos H3. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Sí, Sí. Profesor. profesor. Pudimos haberle puesto menos también y cambiarle de signo a todas las ganancias, ¿cierto? Sí. Okay. El siguiente paso es también bastante intuitivo, porque aquí podemos aplicar, en cambio, la... ¿Qué aplicamos aquí? ¿Cuál de las tres reglas de transformación? La La regla de los... retroalimentación. Exacto, la regla de los sistemas realimentados. Muy bien. La regla de los sistemas realimentados dice que lo que tengo que poner es la ganancia del lazo abierto en el numerador, ¿no? Que en este caso es G2, G3, ¿no? Y acá Sí. 1 más o menos dependiendo de lo que está aquí. Si el signo que estaba aquí era más, entonces acá ponía ¿qué? Menos. Menos. Y en paréntesis, pues lo exacto como está en el bloque. ¿Sí, muchachos? Nos faltaría ¿Están de multiplicar acuerdo? por la ganancia G2, G3. ¿Perdón? Nos faltaría multiplicar por la ganancia de G2, Sí, G3. sí, tienes razón. Es porque es GH. Muy bien lo que dice el compañero, ¿no? Es 1 por GH, que en este caso es G2, G3. ¿De acuerdo? Y al final, ¿qué me falta para tener RDS contra RDS en un solo bloque, contra CDS en un solo bloque? Me falta hacer una ¿qué final? Una cascada. Exacto, una Multiplicación. cascada final entre esos dos, ¿no? Entonces, déjenme llevármelo para que no lo pierdan. Ustedes tienen claro hasta aquí, me lo copio todito para allá. Copiar. Pegar. Y entonces lo que podríamos decir es que esto es igual a un solo bloque donde entra RDS y que puede ser. En el numerador sería G1, G2, G3. Y en el denominador ya un poquito cambiando ese signo que me conviene, ¿verdad? 1 más G2, G3 por H1 menos H2 más H3. Y ahí sería CS. Preguntas, por favor, ¿están de acuerdo? De hecho, si ven en el ejercicio, eso mismo es lo que le queda. ¿Están de acuerdo, por favor? Preguntas. Este es muy sencillo, este ejemplo. Preguntas. Preguntas, muchachos. Profesor, disculpe, ahorita el último, como está en cascada, se multiplica G1, ¿verdad? En el Así es. numerador. Y Así es. abajo sacó el menos para dejarlo todo como positivo, se puede decir Claro. una suma. Ajá, Ah, ya, álgebra. Y abajo dice álgebra, ¿no? Álgebra. ah, De ya, hecho, ya. algunos preferirán que yo ya rompa ese paréntesis y lo ponga los tres términos sueltos, ¿no? Como quiera. ¿Sí? Preguntas. O sea, mensaje.
sacan un print o en sus apuntes, pongan aparte esos, o sugerencias, esas tres reglas que vimos primero y ahora las otras, que son los movimientos de los bloques, y como que dice, esa es su Biblia para hacer estos ejercicios de bloques. ¿De acuerdo? Tener presente estas, ¿qué reglas? Las que les mostré, pues, ¿no? La primera es sistemas en cascada, ¿no? Esa es la número 1 que tienen que sacar la parte en su resumen. La otra es sistemas en paralelo, ¿verdad? La otra es los sistemas realimentados. Y las otras son estas dos. Mover bloque atrás del punto de suma, mover bloque adelante del punto de suma, mover bloque atrás del punto de derivación, mover bloque delante del punto de derivación. ¿Preguntas, muchachos? Ingeniero, puede ejemplo, sí, claro. en los que está diciendo que no tenemos para sacar la captura y poder copiarlo yo mismo. Claro, igual ya esto la semana pasada lo tienen ustedes en PDF, ¿no? Cascada primero, ¿no? Espero que tu captura sea rápida. Paralelo, segundo. Realimentado, tercero. Puntos de suma, para atrás y para adelante el bloque. Puntos de derivación, para atrás y para adelante el bloque. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, muchas gracias. En el siguiente ejemplo vamos a practicar un poquito más lo de los bloques, lo de mover bloques. Ahorita como que practicamos fue las 3 reglas, ¿no? Por eso es importante hacer el ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 2. Lo mismo, la misma libertad les voy a pedir, ¿verdad? De trabajarlo más sencillo, ¿no? Entonces, él dice que esto es RDS, que aquí hay un punto de suma, él va más, él va menos. Me pide que aquí vaya G1. Luego va a otro punto de suma. Luego va al bloque G2. Que va a otro punto de suma. Aquí él saca de este punto que lo llama B3 una derivación adelante del punto de suma. Y de aquí él saca lo que él llama H2, ¿no? Y de aquí también saca lo que él llama H1. ¿De acuerdo? Después, él viene y trabaja con G3. La salida CDS. H3. Y este punto es negativo. ¿Sí, muchachos? Pues él marca allí unos voltajes o unos valores, que igual los marco, aunque no los voy a usar mucho. V1, V2, pero para explicar si sirven, porque son la referencia. V3, V4, V5, V8. Y acá está V6, por si acaso él los marca, ¿no? Entonces, este es nuestro ejemplo, muchachos, ¿no? Este es nuestro ejemplo de resolver ahora. ¿Ok? A ver, muchachos. Claro, lo que él quiere otra vez es encontrar la función de transferencia CDS sobre RDS. A ver, entonces yo quiero ponerme en el mismo plano que estarían ustedes. Ustedes dijeran, bueno, yo quiero que sea como el ejercicio anterior, donde yo enseguida hice cascadas, paralelos y realimentaciones. Pero ojo, muchachos, para que usted haga las cascadas, paralelas y realimentaciones, deben hacerse en forma limpia. Hay muchos que ven, ok, aquí hay una realimentación, pero hay un cablecito en medio. ¿Qué hago con ese cablecito en medio? Entonces, son cosas que usted tiene que resolver antes de aplicar la regla. En concreto, les presento esa problemática aquí. Aquí donde les estoy marcando. Probablemente ustedes me digan, oiga, allí hay una realimentación, ¿sí o no? Allí hay una realimentación. Saquemos rapidito la fórmula de realimentación. O acá, allí hay una realimentación. Saquemos rapidito la fórmula de realimentación. Y yo les voy a decir, muchachos, que no lo hagan todavía, porque no está limpia la realimentación. Cuando digo limpia, me refiero a que debe ser como el bloque que les mostramos, ¿no? Sin ningún cable adicional por aquí, ni ningún cable adicional por acá, que no está así, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si usted hace la realimentación en el de la izquierda, en este que está resaltado? El cable que ahorita se llama B3, ¿a dónde lo conectaría después de reemplazar eso por un solo bloque? Si me explico que les va a quedar nadando en el aire, si lo hacen así.
¿Sí me explico? Sí, Entonces, muchachos, en base a esa problemática, mi sugerencia es hacer dos cosas en esta primera pasada gráfica. La primera cosa que les voy a sugerir hacer es mover este bloque que está aquí, mover este bloque atrás del punto de derivación para que quede limpio, ¿no? Déjenme en color azul esa flecha. Y la segunda va a ser separar estos amigos de aquí, ¿verdad? Para que así mismo quede limpio. Voy a tratar de explicarme gráficamente. Mi primera iteración, entonces, perdón, tiene el punto de suma, tiene a RDS, tiene a G1 que no ha cambiado, tiene el otro punto de suma que no ha cambiado, a menos. Hasta ahí estamos igualitos, ¿no? Y ahí va a tener mi primer cambio. En teoría venía esa derivación, pero lo que yo quiero es mover a G2 para atrás del punto de bloque. Y recuerden la pollita, el resumen, como le quieran llamar, que les dije. ¿Dónde está? ¿Cuál de estos sería? Sería esto, ¿verdad, muchachos? Este es el caso, ¿no? Tengo un punto de derivación, que es este, y que de ahí viene un bloque. Lo que yo quiero hacer es mover el punto de derivación atrás del bloque. ¿Cómo se mueve el punto de derivación atrás del bloque? Bueno, atrás queda igualito, pero en los otros puntos donde se derivaba debe quedar 1 sobre la ganancia G. Entonces vamos a ver si me entienden, muchachos. Lo que yo quiero Profe. ahorita es... Sí, te escucho. Sería similar a ser factor común al bloque. Sí, Claro, como yo lo veo más fácil. son propiedades algebraicas, como lo vimos ese día, ¿no? Todas estas cuestiones son propiedades algebraicas. Muchachos, esto es lo que quedaría. Sí, el punto de derivación ahora es este. Este es el punto de derivación que yo tenía antes, ¿verdad? Y el bloque G2 está antes del punto de derivación, de tal forma de que ahora el punto H2 se coge del nuevo punto de derivación. Por supuesto, el amigo va hacia el punto de suma, ahora sí. Y el punto H1 también se coge de acá. Como dice el compañero, es casi como que si sacaran un factor común, porque lo que yo estoy diciendo es que este punto B3 se lo tomaba antes de multiplicar G2. Entonces, como lo quiero tomar ahora después del bloque G2, esta multiplicación la tengo que hacer para anular, ¿no? ¿Sí me explico? Este punto que estaba aquí era la señal del sumador antes de G2, pero como ahora lo moví, lo que hago es que como ahora se multiplica por G2, lo divido para G2 para que este punto sea sin considerar G2. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Podría repetirlo, ingeniero. Pero en realidad lo que estoy haciendo es aplicar esta regla que está aquí, ¿no? Tal cual. Esta regla dice que si yo quiero mover un bloque atrás de un punto de derivación, perfecto, muévelo. La línea donde estaba el bloque queda igualita, queda sin tocar, pero las otras líneas deben multiplicarse por 1 sobre G, 1 sobre el valor de la ganancia del bloque. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Déjenme esto mejor. Sí. Vamos a poner más pequeñito el resaltador. Este punto lo quiero mover, o este bloque lo quiero mover atrás. O sea, usted lo puede ver como mover el punto, mover el bloque. El efecto es el mismo. Entonces, si lo que yo lo veo como punto, si este punto lo quiero mover hacia acá, que es lo que hice, si ven, el punto ahora está acá. ¿Sí lo ven? Perfecto, muévelo. En la línea principal donde estaba el bloque queda el bloque, pero en las otras derivaciones, en el otro hijo, este que está aquí, tiene que quedar 1 sobre esta ganancia, y eso es lo que está ocurriendo, queda 1 sobre la ganancia. Eso es como viendo el cumplimiento al pie de la letra de la regla, pero viéndolo algebraicamente, como sugería el compañero, lo único que nos dice, mira, este valor B4 tenía pues, que es el que realimenta, ¿no? O sea, aquí sigue estando B4. Este valor B4 que está aquí, pues está con la B3 que está aquí, ¿verdad? Multiplicada por G2, ¿cierto? Está perfecto, no hay problema. Pero el problema que yo tengo es en esta línea que se va para acá. Esta línea que se va para acá tenía B3 puro. Si yo la cojo acá, ahora va a tener a B3 multiplicado por G2. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, ¿qué?
que dividirlo para G2 para que realmente aquí vuelva a tener B3. Pero es un juego algebraico, muchachos. No multiplico para dividir, aunque gráficamente lo que hice fue aplicar la regla. Aquí tienen que hacer el encuentro con ustedes mismos, ¿verdad? Porque la verdad está bastante claro, solamente que tienen que entender cómo aplicarla, ¿verdad? Ahora, la otra cosa que voy a hacer en este mismo bloque, muchachos, es esta que está aquí. Para poder aplicar la regla de realimentación separada, voy a hacer, así como en el anterior caso, ¿se acuerdan que yo agrupé una serie de sumas? Ahora, por conveniencia, a este punto que está aquí, a este punto de suma que está aquí, a este punto de suma que está aquí, lo voy a descomponer en dos puntos de suma, ¿verdad? Con el único propósito de limpiar el diagrama, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el efecto es el mismo, porque B5, que sigue estando allí, ¿a qué es igual B5, muchachos? B5 es, si lo quisieran ver algebraicamente, B5 es igual a B3 más B4 menos B8, ¿cierto? Y con lo que hice aquí abajo, ¿a qué es igual B5? Con lo que hice aquí abajo. B5 es igual a B4 más B3 menos B8, porque aquí está B8, ¿no? O sea, se mantiene igual. Lo único que hice es que un punto de suma donde llegaban 3, lo descompuse en dos puntos de suma donde llegan 2. ¿Por qué lo hago? Simplemente para aplicar la regla de transformación de bloques. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Me llevo esto mismo a la siguiente hoja para que la puedan ver. Sí. Preguntas, muchachos, preguntas. Siempre es de 2 en 2. Cuando ustedes van adquiriendo más destreza, es posible que puedan hacer algunas cosas más rápido, ¿no? Pero obvio, eso se va adquiriendo. Esa destreza la va adquiriendo con los ejercicios que van haciendo, ¿verdad? Por eso es que es el famoso deber. Ahora, lo siguiente que yo voy a hacer, este siguiente paso es sencillo. Para poder aplicar así mismo las reglas, voy a ordenar un poquito esta parte, ¿verdad? Para separar los dos bloques y ya voy a aplicar la regla de transformación del bloque de acá, ¿ok? Esta parte es sencilla, este segundo paso. Entonces, me voy con, otra vez, RDS, más menos, G1, más, y ahora lo voy a poner como que más bonito este de aquí, G2, H2, H1, y fíjense, aquí voy a poner separadito esto para que se entienda bien. 1 sobre G2, la ganancia es una ganancia unitaria, más. A ver, muchachos, con lo que acabo de dibujar, ¿ustedes piensan que está igual? ¿Está bien, no? No hay problema, o si hay problema. No hay problema, ¿cierto? Es el mismo punto, no hay El problema. mismo punto. No, no hay problema. Solo como que lo limpié, ¿verdad? Sí me explico, lo limpié. Y acá sí ya aplico reducción. A ver, ¿quién me dice cuál es este bloque ya reducido? Que es un bloque de realimentación, el de G3 y H3. G3 sobre Sería 1 más G3 sobre... H3 por G3. Exacto. G3 sobre 1 más G3 H3. Y ahí está CDS. ¿De acuerdo? Muchachos, esta parte fue fácil, ¿no? Solo una limpieza del dibujo. Muchas de estas cosas ustedes con la destreza lo van a hacer directo. Yo lo estoy haciendo paso a paso para que les quede bonito y se acuerden lo que luego va a tener que hacer en su mente. Muchachos, para esta siguiente parte hay varias formas de hacerlo. Esta siguiente parte. Una de ellas sería, por ejemplo, resolver este bloque que es realimentación, es menos, ¿no? Ese bloque que marqué, que es realimentación, resolverlo, y luego hacer cascada con G1 y luego hacer cascada, realimentación con H1. O sea, primero hacer este, luego hacer cascada con este, y luego estos dos hacerlo realimentación y ya resuelvo ese lado izquierdo. Y es totalmente válido. Pero como queremos nosotros ponerle la rodillita, ¿verdad? Al más difícil, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si les hago de esta forma? Para poder tener una sola realimentación, ¿qué tal si este bloque que está aquí lo muevo hacia acá? Sí, lo muevo hacia acá. O sea, lo muevo hacia adelante del punto de suma para tener una sola realimentación como en el ejercicio pasado. ¿Sí me explico, muchachos?
Profe, No si es yo la lo moví única. hacia atrás, no pasa nada, ¿verdad? También lo puedes mover atrás, correcto. También. Pero vamos a moverlo adelante porque lo que yo quiero, o sea, el problema, también lo puedo mover atrás y te va a dar lo mismo. Es decir, hay tres formas distintas de resolver este bloque, usando las reglas, ¿no? En este caso, pues lo que yo quisiese hacer es el segundo que está aquí, ¿verdad, muchachos? El segundo caso de lo que tengo en la diapositiva, ¿cierto? Mover ese bloque adelante del punto de suma. Entonces, vamos a ver si me entendieron cómo les quedaría. Entonces, primero tendríamos a RDS más menos. Ya no tendría el bloque, ¿no? Porque lo voy a mover, ¿cierto? Más menos. Pero ¿cómo es la regla? Bueno, la regla es que el que va en la primera trayectoria directa queda como G mismo. O sea que esto sería G1, G2, ¿verdad, muchachos? Y, como ustedes ven aquí en la regla, este queda igualito, G1. O sea, el bloque se movió. Pero el que venía, el que viene de regreso, lo que tengo que poner es ¿qué, muchachos? 1 sobre G1. 1 sobre G1. 1 sobre G. No es tan difícil, ¿verdad? Es como yo les dije, nada más estar pilas con las reglas, ¿no? 1 sobre G1. Y por supuesto ahí estaba el H2 que teníamos anteriormente. Y acá está el H1 que teníamos anteriormente. ¿Están de acuerdo con lo que hice, muchachos? Voy a aplicar esa regla nada más, ¿no? Ahora, el bloque que está aquí, ¿qué regla puedo usar? Aquí puedo usar una regla directa para ya matar a este amigo de aquí. ¿Qué regla puedo usar? Cascada. Sí, están en paralelo. No, esos están en paralelo. Ah, arriba. Ah, exacto. Recuerden, muchachos, que al no de haber abajo. nada, esto es como que tuviera un bloque de ganancia 1, ¿sí o no? Una línea sin nada es un bloque de ganancia 1. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién me dice a qué sería igual este bloque resultante? 1 más 1 G2. Exacto, 1 más G2 más 1. Por G3 sobre 1 más G3 H3 y ahí está CDS. ¿Están conmigo hasta ahí, muchachos? Sí. Sí. Chévere. Ya casi lo tenemos ganado. Tengo mi RDS más. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior hice paralelo de las sumas? Porque eso está en paralelo, ¿cierto? Entonces puedo decir que, bueno, en la ganancia principal es un producto, ¿no? G1 por G2, ¿cierto? Y la ganancia que regresa aquí, ¿verdad? Puede ser, como los dos son menos, pues lo voy a hacer menos. Que sería H2 por G1, que sería la cascada. Ya verán que ya me comienzo a saltar las cascadas directamente. Más H1. ¿Están de acuerdo con eso que hice, muchachos? Lo único que hice fue paralelo de los dos lazos de realimentación. Y acá pues ya comienzo a multiplicar también, ¿no? Que sería 1 sobre G2 más 1 por G3 sobre 1 más G3 H3. ¿Están de acuerdo? Esto es como cuando uno juega el solitario, ¿no? Y ya van saliendo los naipes, igualito. En los Ya, puntos de suma, ahí sale de la vez pasada, que básicamente reduce esos dos puntos de suma y ahí sale el paralelo, ¿verdad? exacto. Tal cual lo hice acá, ¿no? En el primer ejemplo, ¿se acuerdan? Ahí, este paso, ¿se acuerdan? Hice Sí. exactamente lo mismo, ¿no? Hice exactamente lo mismo. Ingeniero, disculpe, ¿usted cree que podría repetir el último gráfico que hizo ahorita? Ya me perdí. Porfa. Claro. Lo único que hicimos ahorita, a ver, bueno, hice dos cosas. La más fácil, estos dos cascadas quedó esto, ¿no? Multiplicación. Esa sí la viste claro, ¿verdad? Sí, es así. Ya. Y acá lo que hice fue estos dos cascadas, hice G1, G2 también. Y lo otro que hice es lo que está marcado. O sea, estos dos bloques que están aquí están en paralelo porque están saliendo del mismo punto. Acuérdate, ya lo hablamos cuando lo mostré la primera vez.
Están en paralelo. ¿Por qué sé que están en paralelo? Porque la característica para que estén en paralelo es que salgan del mismo punto y lleguen al mismo punto de suma. Y fíjate, salen del mismo punto y llegan al mismo punto de suma, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la equivalente? Un solo bloque que salga de ese punto y que llegue a ese punto de suma, si es que hay más, porque aquí también además de eso se suman con RDS, y cuya ganancia sea la suma de ellos, o sea, el producto de esto, 1G1 por H2, más H1. ¿Por qué los puse más? Porque como los dos son menos y aquí siguen menos, pues ahí se arregló, ¿no? Se mantuvo el mismo signo. Si lo ves allí, por favor. Ya, sí, ingeniero, gracias. Listo. Ya nos queda solo rematarlo, ¿verdad? Ya nos queda solo rematarlo, porque esa ganancia final, RDS, es la realimentación de toda esa vaina, ¿verdad? O sea que sería G1 por G2 sobre 1 más G1 por G2 por H2G1 más H1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, Profesor. Y por, bueno, vamos a hacer un copia, pero estas son las cosas que yo digo, cuando tengo ya la pizarra de verdad, no puedo hacer. Y ahí ya nos da el bloque final, o si lo quieren escribir ya como función de transferencia directamente, CS sobre RDS es igual a G1, G2, G3 por 1 sobre G2 más 1 sobre 1 más G3H3, 1 más G1G2, H2G1 más H1, que es nuestra respuesta. Preguntas, muchachos. Profesor, yo tengo una duda. Claro, con gusto. Cuando unió los puntos de suma, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser más en la izquierda y menos abajo hubiera sido al revés? O sea, distinto a los dos. De hecho, ese caso tuvimos en el ejemplo 1, ¿no? O sea, primero quiero que... Tú te refieres a esta parte que está resaltada ahí abajo, ¿verdad? Sí, Te refieres a esto, ¿no? sí. Ya. Este mismo caso lo tuvimos en el ejemplo 1, que es lo que decían. Fíjate, así lo teníamos aquí, fíjate. ¿Te das cuenta? Sí, pero ahí en todos los casos el punto de suma es positivo, positivo, positivo. O sea, de No, de izquierda hecho, a derecha. en este caso eran 2 negativos y 1 positivo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? 2 negativos y 1 positivo. Escogí uno de los signos. Escojo uno de los signos. En este caso escogí el positivo. Entonces todos entraron con el signo que tenían. Porque el H2 entró con positivo. El H1 entró con negativo porque era negativo. El H3 entró con negativo porque era negativo. ¿Sí me explico? Entonces, si lo cojo más, todos entran con el signo que tenían. Ahora tu pregunta, si la respondo, ¿no? Si lo hubiera escogido menos, entonces, ¿cómo hubieran entrado en el bloque esas ganancias? Al revés. Al revés, correcto. Eso es todo. Ah, ¿Sí? ya. Ya listo, profesor. Gracias. Por eso me gustan estos dos ejemplos, yo los vengo usando años, porque son como que ejemplifican todo. Y ahora sí, ¿qué es lo que se cae de gritos que tienen que hacer ustedes, muchachos, después de ejemplo? Adivinen qué es lo que tienen que hacer. El deber. Deber. Claro, para que lo sigan practicando. ¿De acuerdo, muchachos? Sí pueden ¿Más quedar preguntas? respuestas variadas para cada ejercicio, ¿verdad? Expresados O de otra sea, manera. expresado de otra manera, ahí lo dijiste correcto. La respuesta es única, pero esto es álgebra, ¿no? Lo puedes expresar de diferentes maneras. Preguntas. Preguntas, muchachos. Y ahí está también en la diapositiva. Está igual, así mismo lo hemos dibujado paso a paso en la diapositiva, por si acaso piensan que mis dibujos son feitos, pero bueno. Ingeniero, ¿y por qué no encontramos esas diapositivas en aula virtual también? Claro, a ver, en aula virtual, o sea, para que ustedes me conozcan, yo publico todo en un solo sitio, en módulos. Todo, absolutamente todo, hasta las lecturas, todo está en módulos, para que no lo estén buscando que en el anuncio de ayer, no. Todo está cronológicamente en la sección módulos en aula virtual, ¿sí? Las diapositivas de hoy día, pues yo las publico más tarde, pero hoy mismo, ¿sí? Ahorita tienen publicadas hasta las diapositivas de la clase pasada. ¿De acuerdo? Muchachos, preguntas. mister, una pregunta. Cuando, por ejemplo, en un deber, nosotros tenemos que poner G1 de ese, no ponemos la informalidad de G1, G2. Wow.
Sí puedes, o sea, yo no soy matemático riguroso, o sea, no tengo un posgrado en matemáticas, sino en ingeniería, y los ingenieros somos un poquito más prácticos, ¿verdad? Póngalo nomás, no hay problema, y al final sí, pues me pone la respuesta, ¿no? Y de hecho, en la otra parte que es regla de Mason, es una locura escribir DS a cada rato, ¿no? Tal vez si quieres en la respuesta final le vuelvan a poner el DS, ¿ok? Pero sí, o sea, nada que nos haga perder tiempo va a ser bienvenido por nadie, ¿no? Concuerdo. Preguntas. A ver, seguimos muchachos. A ver, también ustedes entenderán que si los modelos matemáticos que nosotros vamos a ver convierten o se traducen en bloques todavía más complejos, va a ser mucho más complicado hacer estas reducciones de diagramas de bloques. Por eso el matemático y ingeniero de control Mason desarrolló una técnica paralela a esto que se llama la técnica de los diagramas de flujo de señales. Y entonces aquí es donde vamos a poner en práctica la virtud de la lectura. En realidad, en este momento es donde ustedes deben hacer la lectura y ver el video que yo les preparé. En esa lectura y en ese video les muestro la técnica de diagramas de flujo, que no es otra cosa, no es otro concepto, sino es una representación alternativa a los diagramas de bloque. En esa lectura y en ese video, ustedes van a ver primero cómo convertir diagramas de bloque a diagramas de flujo, a entender los diagramas de flujo, a ver cómo convertirlos, y una vez que lo entienden, cómo se convierten los diagramas de bloque a diagramas de flujo, y ahí yo, por ejemplo, aquí en la diapositiva, que es la misma del video, tengo un ejemplo de cómo convertir un diagrama de bloque típico de feedback o de realimentación a un diagrama de flujo. Y luego tengo justamente el que hicimos ahorita, ¿verdad? Está como ejemplo segundo, cómo se convierte ese diagrama de bloque a diagrama de flujo. ¿De acuerdo, muchachos? Y luego de eso, de esa conversión, se les muestra el concepto de la regla de Mason, que básicamente lo que hace es, sin necesidad de ir reduciendo los bloques, de alguna manera algorítmica, con una fórmula, encontrar de una esto. De un solo golpe y sopetón, esto que está aquí, que es la ¿qué? Función de transferencia. Que es la función de transferencia, que es lo que finalmente queremos, ¿verdad? Para eso sirve la regla de Mason, ¿verdad? Ahí está la explicación de la regla de Mason, y dos ejemplos desarrollados en la lectura de cómo obtener, esta es la regla de Mason, de cómo obtener. Muchachos, quiero ser muy claros con ustedes en esta parte, ¿no? Porque esto lo tienen que ustedes ver en la lectura. Esto no es optativo, muchachos. O sea, pasado el día viernes 6 de la tarde, no me acuerdo a qué hora es que está abierta el control de lectura, asumimos en las clases subsiguientes que ustedes conocen los diagramas de flujo y las reglas de Mason. Y eso incluye deberes, e incluye lecciones, incluye todo lo demás. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, esto no es optativo. Es más, el deber que tienen que hacer va a usar, tiene algunos ejemplos de reglas de Mason, ¿no? O sea, es parte integral del aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Entonces, por favor, muchachos, si lo quieren hacer calientito, les sugiero hoy mismo vean el video de regla de Mason y la lectura, y van a encontrarle un hilo directo a lo que hicimos en la clase de hoy. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profesor. Preguntas. Sí, profe. Preguntas, muchachos. Bueno, y con esto comenzamos ahora sí la parte espesa de nuestro curso, que es el modelamiento en sí de los diferentes sistemas físicos, ¿verdad? Siempre comenzamos por dos sistemas fundamentales, que son los sistemas eléctricos y mecánicos. Y hemos decidido, casi todos los libros lo hacen, comenzar per se con los eléctricos, porque pues dada su formación, a ver, no tanto es dada la formación, porque este curso yo lo he dado en mecánica también, y ahí no puedo decir ese chiste, ¿verdad? Pero digamos, son los modelos de los sistemas eléctricos los que se toman en todo libro como guía, para luego hacer una analogía de los otros sistemas, llámese mecánico de traslación, mecánico de rotación, neumático, térmico, y hacer una analogía a los sistemas. Tanto es así que en los otros sistemas vamos a hablar de la resistencia y de la capacitancia de esos sistemas, como van a ver en las clases posteriores. Por eso se presenta primero a los sistemas eléctricos. Muchachos, en los sistemas eléctricos existen pues tres elementos base, ¿verdad? Que ustedes los conocen, son la resistencia, que son eléctricos, pues, el inductor y el capacitor.
vamos a suponer nosotros que esos son los elementos de dos terminales básicos del sistema eléctrico y que las variables que tenemos sobre esos elementos son la diferencia de voltaje que hay en ellos y la corriente que circula por ellos, ¿verdad? Ambos tienen una diferencia de potencial, un voltaje, y una corriente que circula por ellos. Claro, y ellos tienen una resistencia, una inductancia y una capacitancia. ¿Cuál es la ley terminal para cada uno de ellos en términos de voltaje y de corriente? En términos de voltaje, es que el voltaje del capacitor es 1 sobre C, la integral de la corriente de tau, ¿verdad? Y esto es de 0 a tiempo. Que el voltaje del inductor es, aquí los puse por estar viendo, los puse en orden incorrecto. Es el voltaje del capacitor, ¿verdad, muchachos? Que el voltaje de la resistencia, nuestra querida, vieja y conocida ley de Ohm, es R por I, ¿verdad? Que el voltaje del inductor es a su vez L por DI a dt. Esa es la ley terminal escrita en forma de voltajes y escrita en forma de corriente, ¿verdad? Es lo mismo, es el despeje de la una a la otra variable, que la corriente de la resistencia es 1 sobre R por el voltaje, que la corriente del inductor es 1 sobre L integral del 0 al tiempo del voltaje de tau por d tau, y que la corriente del capacitor es C por dV a dt. Si uno tomó los cursos de circuitos eléctricos, uno se memorizó estas tres formas, ¿verdad? ¿Están conmigo? Uno se memorizó estas tres formas. ¿Cierto? Entonces, eso nos lleva a los famosos circuitos RLC, que el otro día tenía la charla con ustedes, ¿verdad? Que pues ustedes decían que algunos están recién en el curso segundo de circuitos eléctricos, ¿no? Sí, recién lo estamos viendo algunos. Y me imagino que esto es lo... Ah, no, me dijeron que comenzaron con fasores, pero bueno, estos circuitos que estamos viendo ahorita es con lo que ustedes arrancan. Sin embargo, estoy seguro que en física también los vieron, esto que estoy viendo aquí, ¿verdad? Corríjame si me equivoco. En física los vieron, ¿verdad? Estos circuitos de RLC serie, ¿cierto? Sí. De acuerdo, entonces no hay problema para nada. Entonces, un circuito de RLC serie, ¿verdad? Si yo tengo una inductancia, una resistencia y un capacitor, prefiero dibujarlo en su forma tradicional, ¿verdad? Y yo marco que esta es la corriente I de T del circuito, ¿verdad? Y marco que este es el voltaje del capacitor, que esta es la salida del circuito. Claramente para todos nosotros, si aquí está el voltaje del inductor, el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor, lo que tenemos es una primera ley de Kirchhoff, ¿verdad? Una ley de voltaje de Kirchhoff que dice que el V de T es igual al voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, ¿cierto? Y que entonces ese V de T es el voltaje del inductor, que es L por DI a dt, corriente de tiempo, más el voltaje de la resistencia, que es R por I de T, más el voltaje del capacitor, que es 1 sobre C, integral de I de tau, de 0 a T. Utilizando las leyes terminales. Por favor, estamos claros en esta parte, ¿verdad, muchachos? Estoy usando solo las leyes terminales de los elementos. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchachos. Si nosotros aplicamos transformada de Laplace a esta expresión, asumiendo, como les había dicho el otro día, condiciones iniciales, todas las condiciones iniciales iguales a ¿qué? A 0. 0. Y van a ver que esto es fácil, no digamos que es fácil, pero es convencional de asumir, porque nosotros en control trabajamos siempre con variables de desviación. Ya eso los voy a explicar más adelantito, ¿verdad? Posiblemente el día viernes. Entonces yo puedo simplemente omitir esas condiciones iniciales y decir que B de S es igual a ¿qué? A ver, según las propiedades de la transformada de Laplace. Sería S por L, porque la transformada de Laplace de la derivada es multiplicar por S, ¿verdad, muchachos? Por I de S,
más R por I de S más 1 sobre SC, porque integrar es dividir para S, ¿verdad? Por I de S. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Yo sabía que esto lo podemos pasar un poquito más rápido porque ustedes son especialistas en este tema. Entonces, muchachos, si yo tengo esa representación, yo puedo decir que V de S es igual a I de S que multiplica a SL más R más 1 sobre SC, ¿verdad? ¿Cierto? O lo que es lo mismo, es igual a I de S que multiplica a SC sobre S al cuadrado LC más SRC más 1. ¿Cierto? O como en algunos casos en control nos gusta sacar como que la constante, ¿verdad? LC, ¿verdad? Que multiplica a, y dejar la S cuadrado solita, más SRC para LC es R sobre L, sí, R sobre LS, más 1 sobre LC, ¿verdad? Sobre SC. ¿De acuerdo? Entonces, la función de transferencia inicial del sistema BDS sobre IDS es igual a L por C. De hecho, pudiese, pero todavía no lo voy a hacer. Puedo simplificar la C, ¿no? Por si acaso, sí. Ahí. Ya les voy a explicar por qué no las simplifico todavía. S cuadrado más R. A ver, pero espérate. Lo que pasa es que ¿quién es la entrada y quién es la salida, muchachos? Si volvemos a ver el dibujo del circuito. Si uno lo ve así, ¿verdad? La entrada del sistema es el voltaje y como resultado del voltaje se consigue una ¿qué? Una corriente. Por lo tanto, acuérdense que las funciones de transferencia son salida dividido ¿para qué? Para entrada. Entonces, lo que yo necesitaría es decir I de S sobre V de S, ¿verdad? Porque la salida es la corriente. I de S sobre I V de S, ¿verdad? Entonces, con eso se me cambia la película, ¿verdad? Sería 1 sobre LC, ¿verdad? Por SC, que es lo que habíamos dicho, sobre S al cuadrado más RLS más 1 sobre LC. Por supuesto que puedo simplificar el capacitor. Ya, simplifiquemos, está bien, no hay problema. Es más, simplifiquémoslo desde entrada para que no se diga, ¿y por qué se esperó tanto en simplificar? Entonces sería SL, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí, muchachos? No. 1 sobre L. S sobre L. Ahí. ¿Están de acuerdo, por favor? Ahora, si la verdadera salida es el voltaje del capacitor, VSDS, ¿a qué es igual el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor es C por dVA de T, ¿no? El voltaje del capacitor es, como ustedes recordarán, sí, ahí está. El voltaje del capacitor es 1 sobre C por la corriente, ¿verdad? Entonces el voltaje del capacitor es 1 sobre SC por I de S. Es la ley terminal. ¿Esto de dónde salió? De decir que el voltaje del capacitor del tiempo es igual a 1 sobre C integral de 0 a tiempo de I de tau por d tau, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo a eso le saco transformada de Laplace, me queda lo que tengo a la derecha. ¿Sí, muchachos? A la izquierda, perdón. Entonces, ¿a qué será igual BCDS para BDS? BCDS para BDS es eso multiplicado por 1 sobre SC. Entonces me queda 1 sobre LC sobre S al cuadrado más RLS más 1 sobre LC.
que sería la función de transferencia, y pues por supuesto lo pudiese poner en un bloque, ¿no? Donde yo digo, si entra el voltaje BS, tengo esa expresión, S al cuadrado más R sobre LS, más 1 sobre LC, 1 sobre LC. Y de allí sale el voltaje del capacitor BS de S. ¿Sí, muchachos? Ahora, esto que acabo de hacer, muchachos, es lo que ustedes van a hacer, y por ejemplo, esto sí lo vamos a hacer para los sistemas neumáticos, para los sistemas térmicos. Primero plantear la ecuación diferencial, luego sacar la transformada de Laplace, y luego de la transformada de Laplace sacar el bloque. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Ingeniero, ¿para qué usamos el voltaje del capacitor? Ahí como que se me cortó la señal. Suponiendo, o sea que en el ejercicio, si tú viste el dibujo del ejercicio, esa es la salida que él marca, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, él marca dos salidas, marca la corriente y marca también el voltaje del capacitor. Entonces, por eso es que saco las dos funciones de transferencia, con las dos salidas, y corriente y voltaje del capacitor. Pero es así, o sea, me pueden pedir que cualquier variable del circuito sea la salida, no sé si me explico. Entonces, tú tienes que estar en capacidad de poderlo trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, vuelvo y repito, esto que acabo de hacer es la técnica que uno debería hacer siempre. ¿Sí? Sacar la ecuación diferencial, aplicar la transformada de Laplace y luego sacar el diagrama de bloques de acuerdo a eso. Y sí lo vamos a hacer en sistemas térmicos, en sistemas de nivel, en sistemas neumáticos, vamos a hacer eso. Vamos a sacar la ecuación diferencial y de allí vamos a sacar la transformada de Laplace. Pero para sistemas eléctricos tenemos un atajo que seguro ya lo conocen los que aprobaron el circuito de los cursos de circuitos eléctricos y que lo van a ir conociendo los que lo están tomando, que es el llamado circuito transformado. Es más, yo les voy a enseñar a usar ese atajo inclusive para los sistemas mecánicos, que me parece que a nosotros los eléctricos nos cae de maravilla porque nos ayuda a trabajarlo mucho más fácil. Entonces, para armar circuitos transformados, y les voy a hacer un breve resumen porque no sé si lo habrán visto en algunos casos en circuitos o se ve esto en el segundo curso. El origen de los circuitos transformados es que hay una ley de Ohm única y generalizada que dice que en transformada de Laplace, B de S, ustedes saben que la ley de Ohm dice que B es igual a R por I, ¿verdad? Pero en circuitos transformados se dice que vamos a trabajar con la impedancia de cada uno de los tres elementos, ¿sí? Y que el V de S va a ser igual a la impedancia por la corriente de S. Y lo único que cambia es que en las resistencias, más que cambia, ¿verdad? El único caso es que la impedancia de una resistencia es la resistencia misma, la impedancia de un inductor es S por el valor del inductor, y la impedancia de un capacitor es 1 sobre SC. Pero muchachos, ustedes son un poquito intuitivos, se pueden dar cuenta, muchachos, que realmente eso no es otra cosa que la aplicación de la ley terminal de las tres ecuaciones que yo puse aquí. Porque si ustedes ven la ecuación de voltaje, ¿verdad? Al decir yo S por L, lo que estoy diciendo para el inductor es que es L por la derivada, lo que estoy viendo acá abajo. Al decir yo aquí 1 sobre SC, lo que estoy diciendo es que es 1 sobre S por el integral. O sea, esa derivada es multiplicar por S, esa integral es dividir para S. Entonces, muchachos, en los circuitos transformados, usted lo que va a hacer es que no va a pasar por el dominio del tiempo, sino que se va directo al dominio de la frecuencia. Escribe el circuito asumiendo como que todos fueran resistencias usando la ley de la impedancia, y lo que hace es trabajar con la impedancia general de cada elemento. Entonces, volviéndolo a hacer el mismo circuito, pero ahora con su circuito transformado, muchachos. Fíjense la diferencia. Ingeniero, eso sí lo ven en redes, pero en segundo parcial. Casi por la mitad del segundo parcial. Sabe que yo fui partícipe que lo pongan como requisito, pero porque toda la vida en redes esto era el primer parcial. Entonces, se les hacía más fácil. Pero yo creo que, a ver, según yo, no estoy diciendo nada estrambótico ni nada
difícil de entender. Al contrario, se les va a hacer más fácil la vida. Entonces, muchachos, ¿sí se acuerdan del circuito RLC que vimos hace un ratito? Este que está aquí, ¿verdad? Oiga, si se lo enseñé a mecánicos así mismo, chicos, ustedes no debo tener ningún problema. ¿Se acuerdan de este circuito? Lo voy a volver a dibujar, pero en vez de dibujarlo en el dominio del tiempo, lo voy a dibujar en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora en vez de decir VDT, aquí va a ir ¿quién? BDS. BDS. Y que la corriente que va a circular ya no va a ser IDT, sino que IDS. IDS. y que esta variable que me van a pedir no es BCDT, sino BC. DS. Y en ese mismo sentido, muchachos, las impedancias de cada uno van a ser siguiendo esa regla. De la resistencia es la única que no cambia, es R mismo, ¿verdad? Del inductor es S por L. Y del capacitor, ¿cuánto será del capacitor? Uno Sobre SC. sobre SC. Así de fácil, muchachos, de seguir esa regla. Pero ahora, la cosa es más fácil, muchachos, porque cuando yo escriba la ecuación, como si todo fuera en resistencia, si hubiera sido R1, R2 y R3, ¿cómo hubieran hecho la ley de Kirchhoff, muchachos? ¿Cómo hubieran escrito la ley de Kirchhoff? Les hubieran dicho que B igual... Podríamos haber reducido Es la suma, directamente. la resistencia el sería por circuito. la corriente, sería por la corriente. Esta es una pastillita del pasado, ¿cierto? Sí están de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Muchachos, Sí. si ahora lo escriben como impedancia, simplemente hagan lo mismo. VDS es igual a IDS por la suma de las impedancias. SL más R más 1 sobre SC. ¿Están de acuerdo conmigo? Creo que aquí en esta diapositiva está claro todo lo que yo les estoy proponiendo. ¿Preguntas antes de avanzar? Está claro. Pero ojo, lo más chévere de haber hecho esto es que nos saltamos como 3 pasos del ejercicio anterior. No sé si se dieron cuenta, pero aquí yo hice la ecuación diferencial, luego saqué la transformada, luego saqué los factores comunes y recién allí llegué aquí a esto, ¿no? ¿Sí ven? Que acá lo llegué casi que desde ¿dónde? De solo ver el dibujo, ¿sí me explico? Entonces, aquí voy un poquito más directo. De aquí, IDS para BDS es igual a 1 sobre SL más R más 1 sobre SC, que pues ustedes haciendo el álgebra y todo lo demás, ¿se acuerdan? Dijimos que era S cuadrado LC más SRC más 1 sobre SC. Y pues después nos quedó como... Ya esto lo hicimos. S cuadrado, ahí está. S cuadrado más R sobre LS más 1 sobre LC por LC sería S 1 sobre LS. Que es lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Esa parte no tengo por qué volverla a hacer porque ya la repetí en todo detalle hace un ratito. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Mister, siempre vamos a asumir que las condiciones iniciales van a ser cero, eso por ley. Sí, sí. Es una convención que vamos a tomar siempre en sistemas de control, que las condiciones iniciales van a ser cero. Ahora, el truco es que no es que las condiciones iniciales van a ser cero, sino que nosotros vamos a usar no la variable pura, sino la variable de desviación. Y eso, el viernes hablamos de variables de desviación y ahí se va a entender mejor. Pero sí, Profe, olvídese de condiciones iniciales aquí. profesor, Sí, dígame. Diego. una pregunta. ¿En este curso existen esos ejercicios como de cambio de switch? Porque en ese momento hay, o sea, ya las condiciones iniciales ya no llegan a ser cero. Esas son las respuestas transitorias. ¿Sí? No, aquí no hacemos eso, ¿no? Eso es para análisis de la respuesta transitoria. No hacemos un ejercicio así, sino que más bien aquí asumimos que en el tiempo cero ocurre eso. Pero la belleza de la transformada de Laplace es que esa respuesta transitoria está implícita en el argumento S. De hecho, creo que hablamos de esto la clase pasada, esta fue pregunta de Kahoot, ¿no? Está implícito en el argumento S. O sea, sí no lo vamos a hacer, pero sí lo pudiésemos hacer. Esa respuesta transitoria está allí. Muchachos, a mí hacer esto me permite
hacer un salto importante, porque se acuerdan del profesor y ahí sí todos pasaron el curso de circuitos 1, ¿verdad? Sí, creo que ese sí, todo lo pasa. Esto me permite que circuitos más complejos los resuelvo facilito. Circuitos con lazos múltiples. ¿Se acuerdan los circuitos que tenían varias mallas? Había un nombre para el análisis cuando había varias de ellas. ¿Cómo se llamaba? ¿Análisis de? De Maya. corrientes en las mallas. Análisis de Lo de mallas. Maya, métodos ¿Su no. análogo que era el análisis de? Voltajes en los No. nodos. Voltaje. No. Entonces, muchachos, cuando tengan el circuito de verdad, podemos hacer análisis de mallas. Y esto es pregunta de Kahoot, de un ratito que ya vamos a hacer el Kahoot. El análisis de mallas, ¿verdad? Se los recuerdo, dice que la corriente de la malla es igual a la sumatoria. Perdón. Estoy mal. Estoy hecho mal aquí. Va de nuevo, borrar. La sumatoria. Pues. No me digas que- Decía esa regla. La sumatoria de las fuentes de voltaje de la malla, ¿no? Así era, ¿no? Es igual a la corriente de esa malla multiplicado por la suma de las resistencias, era, ¿no? Pero en este caso es las impedancias de la malla, menos la corriente de las mallas vecinas. ¿Sí se acuerdan de esto, muchachos? Sí, profe. Sí, Por la profe. sumatoria de las impedancias, mejor dicho, por las impedancias vecinas. Muchachos, simplemente lo vamos a repetir. Y aquí la manera más sencilla es a través de un ejemplo con el que terminaríamos la clase de hoy. Este ejemplo que está aquí. Entonces, él me dice, supongamos que yo tengo el voltaje V de T, así es el ejercicio, pues, ¿no? Aquí está la resistencia 1, aquí está la impedancia L, aquí está la resistencia 2. Es un circuito eléctrico más complejo porque tiene más de una malla, ¿verdad? El capacitor C. Él mismo me marca que aquí está la corriente I1 de T, la corriente I2 de T y el voltaje DC de T. ¿De acuerdo? Entonces, lo que él me está pidiendo aquí es que encuentre, qué sé yo, I2 de S, o sea, la corriente 2 de S, dividido para el voltaje de entrada de S. Esa función de transferencia él me está pidiendo, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer, muchachos, es, primero, circuito transformado inmediatamente, ¿no? Para no trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿sí, muchachos? Impedancia de la resistencia misma. ¿Cuál es la impedancia del inductor? LS. L por S. L. SL. Impedancia de la resistencia 2, R2 mismo. ¿Cuál es la impedancia del capacitor? 1 sobre 1 sobre SC. 1 sobre S. 1 sobre SC. Y aquí pues ahora está la corriente. Esto es V de S. Aquí está la corriente I1 de S. Acá está la corriente ahora I2 de S. Y acá está el voltaje DC de S. ¿Sí, muchachos? ¿Están de acuerdo con el circuito transformado? Sí. Sí, profesor. Listo. Entonces terminemos haciendo las ecuaciones de la malla. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Cómo estamos con la hora, muchachos? Quiero que me pase lo del otro día. Faltan 15. Faltan 15. Vamos a dejar 5 para el Kahoot. Ya. Entonces, ecuación de la malla 1, muchachos. Con lo que les dije. ¿Cómo eran las ecuaciones de malla? Malla 1. El voltaje, fuentes de voltaje de la malla en dirección de la malla, ¿no? Sería BS. BDS. BS. ¿Igual a qué? ¿Ves?
Hay uno por ese. I1 por R1 R1 más SL SL menos ¿Qué I2 hay por allá? por SL. I1 de S. Por la suma de las impedancias. Y ahí la Menos, regla. ¿verdad? Menos. Corriente vecina. I2 de S. Y 2 de ese. Por la suma solo de las impedancias vecinas. La única vecina, impedancia vecina de la malla 1 es esta, ¿verdad? SL. SL, sí. Que sería por SL. Estamos bien, ¿verdad? Malla 2. Fuentes de voltaje, 0. Corriente de la malla 2, I2 de S. Impedancias de la malla 2, SL más R2 más 1 sobre SC, ¿de acuerdo? Menos corriente vecina, I1 de S, por impedancia vecina, SL. Ya está. Es lo mismo que ustedes vieron en el curso de circuitos eléctricos, pero solo con impedancias y elementos transformados. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues aquí la matemática pues es bastante sencilla, ¿no? Ustedes pueden decir que, vamos a ver si lo hacemos rapidito. Esta vez no voy a hacer con muchas cosas, vamos a decir que, primero vamos a eliminar una de las corrientes, vamos a decir que I1 de S que multiplica a SL es igual a I2 de S, de la ecuación 2, ¿no? Que multiplica a S cuadrado LC más SR2C más 1 sobre SC, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente 1 que desaparezca ya de nuestra vista, I1 de S es igual a I2 de S. De hecho, aquí hay varias formas de hacerlo. Me estoy perdiendo la oportunidad de usar la regla de Kramer. ¿Qué prefieren? ¿Usar la regla de Kramer? Sí, porque hay mucha álgebra, ¿no? La regla de Kramer dice que B de S, B de 0 es igual a R1 más SL menos SL por I1 y 2, ¿verdad, muchachos? Y aquí es menos SL por SL más R2 más 1 sobre SC. ¿Se acuerdan de la regla de Kramer? Entonces, si yo lo que quiero es I2 sobre el voltaje B, esto aquí era igual. Era igual a dos determinantes, ¿no? En el denominador, el determinante de la matriz original, R1 más SL, menos SL, menos SL, sobre SL más R2 más 1 sobre SC. ¿Sí se acuerdan de la regla de Kramer, muchachos? Sí. Y en la parte de arriba se reemplazaba por el. Claro, como esta columna le corresponde a I1 y esta columna le corresponde a I2 y lo que queremos es I2, lo que hacemos es reemplazar esa columna, ¿verdad? Entonces decimos que esto es R1 más SL menos SL por B y por 0, ¿verdad? Y realmente la regla de Kramer no me dice que esto es I2 sobre B, sino que es solamente ¿qué? I2. Regla de Kramer, ¿no? Preguntas, a ver, no quiero de todas maneras marearlos. El resto ya es álgebra. Si estamos de acuerdo con lo que hice ahí, si están de acuerdo, ¿o hay alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Sí. Si yo dispongo de la calculadora HP Prime, ¿puedo usar la tecnología o no? Chuta, ya no estamos en virtual, ¿no? Para el examen. Yo me preocupo del examen, ¿no? Claro, pero yo sí la tengo en Sí, es físico, por eso pregunto. Porque antes lo que decían los muchachos es, bueno, tengo la computadora o algo. Y, MATLAB. sí. Mira, lamentablemente no puedo ser estricto en este sentido ahorita porque somos dos profesores, ¿no? Pero yo lo que he hecho siempre es que yo hago un examen donde no necesites una calculadora sofisticada. ¿Me explico? Y que los cálculos los puedas hacer con lo que yo le llamo la calculadora cholita, la Casio básica de la secundaria, ¿cierto? Porque pues no es intención, al peor si es algo que vas a resolver a mano que se te complique la vida. En vida real, por supuesto, para eso existen esas calculadoras, para no complicarte la vida. MATLAB también, como están aprendiendo, les va a ayudar a hacer eso, ¿no? Así que déjame configurar un poquito más con el colega el tema del examen, pero
Yo les aviso con tiempo si es que es factible o no usarlas en un examen. ¿De acuerdo? Muchachos, en honor al tiempo, si ustedes resuelven esos determinantes, bueno, déjame ponerles que sea la línea aquí de la primera. Pero I2 de S entonces es igual a, eso es 0, sería menos SL por B de S, ¿no? Al resolver ese determinante, más, ¿no? Porque se hace menos por menos más. Y abajo sería R1 más SL por SL más R2 más 1 sobre SC menos S cuadrado L cuadrado, ¿verdad, muchachos? Sí, profesor. Sí, entonces, si ustedes ven, aquí tienen el B de S, que lo pueden pasar a dividir, y con eso van a poder tener la expresión I2 de S para B de S, que es la que él pidió, ¿no? Porque eso es lo que él pidió, ¿no? ¿De acuerdo? Y el resto es álgebra, y por cierto, está aquí resuelto en la diapositiva. ¿De acuerdo, muchachos? Hagámoslo así porque ya estamos en 2:55 y se me tienen que ir después. Preguntas, muchachos, antes de hacer el Kahoot. Preguntas.